Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en A la Una Noticias. Quiero compartir que en esta tarde nos está acompañando Héctor Iván Sánchez Moore. Él es estudiante de la Ingeniería en Mecatrónica en el quinto semestre en la Universidad Anáhuac, México Norte, con quien vamos a platicar de una estrategia muy interesante que está proponiendo, que está formando parte de su formación educativa, en donde hablar de la generación de energía, del uso de la energía a nivel ecológico, pues es algo que resulta muy interesante, sobre todo pensando en que realicé una publicación en la revista Micromachines, está a nivel científico, que nos vas a compartir un poquito más sobre esto. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada te agradezco mucho el espacio y pues sí, me gustaría más que nada este espacio pues para poder compartir acerca de mi proyecto, el cual básicamente se centra en el desarrollo y la manufactura de una batería ecológica conocida como supercapacitor, la cual es bastante útil sobre todo en aplicaciones que requieren de ciclos de carga y descarga bastante rápidos, pero que de cualquier manera sean de una manera muy eficiente. Platícanos, ¿qué es esto? Un capacitor. Sí, un supercapacitor es un dispositivo electrónico el cual, pues, como te comenté, funge más que nada como una batería, pero en este caso no solamente te estoy hablando de que un supercapacitor tiene una capacidad mucho mayor a la de un capacitor ordinario, sino que a su vez, pues, justamente es muy útil para aplicaciones de carga y descarga rápida, posee un ciclo de vida mucho mayor al de las baterías ordinarias y tiene una gama de aplicaciones muy amplia. En este caso, un supercapacitor consta de pares de capas conductivas y una capa intermedia, la cual es un separador o un electrolito de soporte para pues, poder estabilizar la carga. Pero básicamente es una batería. Muy bien, estamos hablando de una batería que tiene mucho más capacidad de retención de la carga. ¿Y por qué se habla de ecológico? Sí, pues normalmente los supercapacitores, ya sea que se depositen sobre plástico o sobre algún metal, utilizan materiales semiconductores por ser dispositivos electrónicos. Normalmente pues, puede ser silicio o germanio y no hay ningún problema con respecto de eso. Aquí la cosa está en cómo se tratan después de que terminan su ciclo de vida útil. Normalmente un ejemplo muy común con las baterías ordinarias, ya ves que lo más adecuado sería que justamente se pudieran separar por aparte en un contenedor especial y que se pudieran mandar a un sitio de tratamiento especial para que justamente después de ser desechadas no tengan un impacto ecológico muy grande. ¿Cuál es el problema? En realidad no sucede. Justamente es eso que no sucede. Entonces, parte de la innovación que pretende mi trabajo es justamente que como sustrato se está empleando hoja de palma reciclada. Entonces, aquí no solamente te estoy hablando de que estamos dándole una segunda vida a algo que ya es que ya se utilizó, sino que también eso vuelve el dispositivo completamente biodegradable. ¿Qué pudiera ser mejor que el hecho de que una vez que termina su ciclo de vida útil el dispositivo, que tú puedas simplemente tirarlo en tus plantas, en tu jardín y que no tenga ninguna repercusión al medio ambiente? Al contrario, como es biodegradable, es benéfico. O sea, en este caso, los metales que son utilizados como conductores ya no tendrían alguna repercusión al estar vinculados con la hoja de palma. No, no, para nada. Es que en este caso ya no se están utilizando. No es tanto por el hecho como de reemplazarlo, sino encontrar una alternativa la cual mantenga el funcionamiento del dispositivo sin estar sacrificando rendimiento, por así decirlo. Muy interesante en este sentido. Platícanos, por favor, Héctor, esto que presentas tú como parte de algún proyecto dentro de la escuela, ¿va a tener alguna aplicación, algún pilotaje, alguna forma como de probarlo ya en campo? Sí, por supuesto, pues ahora con lo que se publicó el artículo, muchas de las mediciones que estuvieron haciendo, tanto pues bajo diferentes espectros de luz o las mediciones eléctricas, se hacen bajo condiciones muy ideales. Entonces, ahora que ya se publicó, que vemos que sí, justamente sí tiene un pie para que podamos continuar, era lo que justamente estaba hablando con mis directivos, ya seguiría a lo mejor ver una parte de optimización y no solamente eso, sino tal vez ya desarrollar una segunda versión del dispositivo en la cual sí ya nos enfoquemos más en encontrarle propiedades reales, en encontrarle una aplicación real y ver cómo se comporta en ambientes reales. ¿Y en qué tipo de dispositivo se podría estar utilizando esta batería?
Los supercapacitores tienen una gama muy amplia de aplicaciones. Estoy hablando de que pueden ser tan portátiles como para tenerlas en un reloj, en dispositivos médicos, en sensores, o pueden tener aplicaciones más amplias, como por ejemplo actualmente son utilizados en los sistemas de frenado, tanto de vehículos eléctricos como lo son autos, trenes y autobuses. También se usan, por ejemplo, en los sistemas de compuerta de emergencia de los aviones. Y esto sobre todo es muy útil en caso de que pues en alguna situación de emergencia se requiera de una fuente confiable y de rápida respuesta. También incluso ya aplicaciones mucho más grandes actualmente son utilizados para la mejora de consumo y eficiencia de los sistemas de energía, tanto de naves aeroespaciales como de satélites. Entonces la gama de aplicaciones es bastante amplia. Puede ser desde muy pequeñita a muy grande, o sea, estamos hablando de mucha capacidad de energía. Y su duración, su vida útil. El ciclo de vida útil depende meramente de la aplicación y sobre todo del uso que se le dé. Es como cualquier otra batería. O sea, si una batería, no sé, tú la dejas quieta, a lo mejor eventualmente sí va a comenzar a perder esa como capacidad de carga. Y asimismo con los supercapacitores depende mucho del ciclo de vida que le des. Pero incluso en esta parte, también parte de la innovación que pretende mi trabajo es que, como te he comentado, los supercapacitores poseen pares de capas conductivas y una capa intermedia, la cual posee un electrolito de soporte. El electrolito de soporte se encarga más que nada de justamente darle soporte, darle estabilidad al ciclo de carga y descarga. También, ¿qué es lo que pasa? Un problema que también tienen los supercapacitores actuales es que con ese ciclo de carga y descarga, eventualmente comienza a deteriorar el electrolito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente ya no hay nada de electrolito en la capa intermedia y eso ya hace que la carga ya no sea tan estable y el dispositivo se comienza a deteriorar de una manera mucho más acelerada. Ahora, también con mi trabajo se pretende agregarle un recubrimiento al electrolito, en este caso empleé nylon 11, un recubrimiento polimérico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La carga va a continuar deteriorando el electrolito, pero como está recubierto, le va a tomar mucho más tiempo poder deteriorarlo. El electrolito se va a quedar por mucho más tiempo en la capa intermedia y el dispositivo como tal va a tener un ciclo de vida mucho mayor, mucho más prolongado que un supercapacitor ordinario. Pero nuevamente te comento, depende meramente del uso que se le dé. Lo que sucede muchas veces con estas pilas ordinarias, ¿no? Que también se pierde y no hay manera como de rellenar, digamos, ¿no? Esta función. Sí, incluso con las baterías que, por ejemplo, que son recargables, eventualmente tú la cargas, la descargas, la cargas, la descargas, pero eventualmente tú sí, incluso pudiendo notar que te va a durar menos la carga o que le va a tomar más tiempo recargarse, justamente porque como cualquier material se fatiga y se comienza a deteriorar, comienza a perder funcionalidad y eventualmente termina su ciclo de vida útil y por más que le hagas, pues ya pasó. Estamos en este momento a nivel mundial con una dependencia bastante drástica de aparatos electrónicos que evidentemente ocupan la energía. ¿De qué manera tú consideras que la innovación en este tipo de proyectos que estás proponiendo puede tener una repercusión? La innovación como tal no es un accidente, sino que es el resultado de la curiosidad incesante y de la valentía de cuestionar lo establecido. Con cada descubrimiento nosotros nos acercamos más hacia lo desconocido y finalmente pues no hay que olvidar que no innovamos como tal porque sea obligatorio, sino porque es necesario. Este mundo es de aquellos que se atreven a soñarlo y que trabajan incansablemente para poder construirlo. Entonces la innovación tiene que ser parte del avance, es parte de lo que se continúa haciendo y el avance sí o sí tiene que ser necesario. Entonces justamente esta innovación, como te comenté, no solamente pretende la parte de a lo mejor encontrar una alternativa sustentable y ya, sino que incluso mejorar el rendimiento, encontrar tecnologías que sean mucho mejores en cuanto a su capacidad y que también sean más adaptativas. Entonces, justamente a eso ahí va, que se tiene que pensar en la sustentabilidad y hay mucho detrimento ya a nivel de nuestros ecosistemas y de la forma en la que se extraen los recursos naturales para darle vida a todos los aparatos electrónicos. Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Qué esperas tú lograr a corto tiempo, a mediano, a largo? Pues ya ahorita, como te dije, ya se publicó el artículo. Como siempre, en todas las investigaciones no usé absolutamente el 100% de las mediciones que realicé. De hecho, sí, pues sí tuve como que mis directivos siempre comentan que es la propia investigación la que nos va a indicar hacia dónde se dirige el fin, vaya. Entonces,
con lo que me sobró, por decirlo de algún modo, pues también ya estoy hablando con mis directivos para ver mi participación en un congreso nacional próximamente. Obviamente, pues aún como no me aprueban, pues sí no quiero como que spoiler mucho esa parte. Y pues como te comenté, y a lo mejor poder explayar mi investigación y poder ya ver temas de optimización o temas de una segunda versión del dispositivo. Claro, y es que aquí incluso a las empresas podría serles de bastante utilidad el empezar a pensar en otras alternativas para el tema de mejoramiento, ¿no? A nivel energético. Sí, e incluso por la parte que te comentaba de que es palma reciclada, incluso estamos hablando de una reducción de costos bastante grande, lo que incluso no solamente lo hace conveniente por la sustentabilidad, sino también por la parte económica, que también podremos ahorrar mucho más fabricando esta clase de dispositivos. Y la otra, el impacto, ¿no? En los desechos, en los residuos posteriores. Y sí, también lo fundamental, actualmente pues ya ves que estamos en un punto bastante crítico con todo este tema de la contaminación. Ya estamos a menos de 30 segundos de la medianoche de volver de llegar a un punto en donde ya no se va a poder volver absolutamente. Entonces, justamente creo que es fundamental el hecho de que estemos buscando alternativas y ya es necesario comenzar a implementarlas antes de que pues sea demasiado tarde, porque como sea, pues nada más tenemos un mundo, si nos lo acabamos, ¿qué hacemos? Claro. Héctor, ¿qué le dices tú a las personas, a quienes somos consumidores? Porque nos dejamos llevar a fin de cuentas por lo que genera la industria y no todos estamos pensando en la búsqueda de alternativas que puedan ofrecernos este tipo de beneficios, ¿no? No estamos pensando en la sustentabilidad, sino vamos pensando en lo que viene, en la parte comercial, en lo que nos están ofreciendo, pero no nos preguntamos de dónde viene y luego qué sucede después de que desechamos los productos. Sí, por supuesto, pues sobre todo es fundamental poder concientizar, poder sobre todo pues justamente lo que tú me dices de no solamente pensar en el uso que le vamos a dar y luego lo desecho Corto y plazo. se acabó, o sea, sino también ser muy conscientes del impacto que esto va a repercutir a largo plazo, porque también finalmente pues es el mundo que después le vamos a dejar a alguien más. Ahorita los problemas a los que nos estamos enfrentando, incluso en temas de sustentabilidad, de ecología, pues son de generaciones pasadas a las que también no les importó lo suficiente, no concientizaron demasiado. Entonces, pues justamente también sí diría esta parte de ser más conscientes al respecto y sobre todo dejar la pauta para futuras generaciones a las que después les va a tocar enfrentarse a problemas mucho mayores a los que nosotros nos estamos enfrentando si no tomamos acciones a tiempo. Y que a lo mejor lo vemos lejos, Héctor, pero dadas las circunstancias de cambio climático, la severidad ya de los fenómenos climáticos, los apagones que vemos, Sí. ¿no? Ya es una cosa real, ¿no? Sí. Que estamos a nada de que pueda colapsar toda la industria energética, pero no lo queremos ver. Sí, por supuesto. Y sí, porque también ya no estamos hablando de que a lo mejor para la próxima década o por el hecho de que yo te diga de que hay en próximas generaciones, no te estoy hablando de aquí a 50 años o algo por el estilo, sino que pues sí estamos en un punto muy, muy crítico y justamente como tú nos dices, o sea, hasta hay apagones o de repente ya hay escasez de agua, ya tiene que ser, en ciertas zonas ya tiene que ser por tanteo o de donde de plano ya no cae agua, entonces ya estamos llegando a un punto muy crítico en donde ya no estamos acabando los recursos que tenemos disponibles y por el contrario los seguimos sobreexplotando. Así es, pues muy interesante. Vamos a seguir de cerca, Héctor, si nos permites, pues este avance de esto que estás presentando como innovación, este supercapacitador, esta batería ecológica, pues para compartir al auditorio. Y muchísimas gracias por hacernos de conocimiento de este esfuerzo. Sí, también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor Iván Sánchez Mur, ingeniero en mecatrónica, ya muy pronto. Así que, pues enhorabuena, muchas felicidades por este esfuerzo y vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias. Muy bien, pues no se despeguen, nos damos una breve pausa y ya volvemos con más.